Cordial saludo de esta mañana, que Dios les bendiga. Es una alegría de volver a encontrarnos nuevamente en el culto al Señor, aunque sea a través de lo telepresencial. Un cordial saludo también a aquellos que nos están viendo a través de los distintos canales digitales que tenemos como iglesia. Es una bendición poder encontrarnos hoy día. Hemos estado haciendo reflexiones respecto al libro de Deuteronomio, y queremos ir avanzando. Ya el año ha sido un descubrir constante de verdades respecto al carácter de Dios y respecto también a los principios que pueden ser aplicables para nuestra época, entendiendo, por supuesto, que el libro de Deuteronomio ha sido escrito en un momento, en un contexto distinto, y también dispuesto o llevado, ¿cierto?, a un pueblo como Israel, quien en su caminar hacia la tierra prometida, ¿cierto?, como horizonte en la tierra prometida, se va encontrando con diferentes situaciones que requieren también instrucciones de parte de Dios, normas y leyes de parte de Dios, que les pueda permitir a ellos vivir de manera adecuada, socialmente, familiarmente, y también vivir en santidad conforme a este pueblo que fue elegido por Dios para que pueda llegar al proyecto, por supuesto, de Dios a la tierra prometida. Hoy día vamos a analizar el capítulo 23 del libro de Deuteronomio. Ustedes van a tener ahí sus Biblias abiertas en el capítulo 23 de Deuteronomio. Yo quisiera, sí, antes mencionar que cuando revisé este capítulo, inmediatamente en la medida que fui leyendo los versículos, se me viene a la mente algo que es fundamental que podamos nosotros también incorporar. Lo primero es el cuidado que debemos tener siempre con las lecturas literales que podemos hacer de la Escritura, entendiendo que estas son normas y leyes que funcionan o están en función de una realidad cultural y social en la que se mueve un pueblo que está rodeado también de otros pueblos cananeos que están alrededor de Israel, que funcionan en una lógica distinta, que tienen sus dioses, dioses por supuesto paganos, y a los cuales Israel debe distanciarse de ese tipo de dioses, porque tiene que servir al Dios, único Dios, a Dios, el Dios de Israel, a Yahvé, a Jehová Dios. Y en ese sentido, la literalidad es uno de los peligros que uno puede encontrar. Buscando un título para el sermón, creo yo fundamentalmente que al leer el capítulo 23, uno tiene que pensar en la esperanza de lo que viene en el futuro. ¿Por qué? Porque las normas que vamos a analizar, o los casos que vamos a analizar, evidentemente son difíciles que se puedan aplicar en nuestros tiempos. Por eso el título que le he puesto a mi sermón se llama Normas que se actualizan en el horizonte del nuevo pacto, o en el horizonte de la esperanza de Jesucristo. Solo como repaso, hermanos queridos, me gustaría mencionar algunas cosas para aquellos que se van integrando y seguramente no han tenido la oportunidad de ver o escuchar los sermones anteriores. Es decir, que a partir del capítulo 21, incluso antes, ya se han ido presentando una serie de casos, de situaciones con las cuales Israel tiene que convivir, y esos casos requieren la instrucción de Dios, la orientación de Dios, para poder solucionar cada uno de estos casos y darle también la correcta solución que se necesita. Por eso quizás la fórmula que uno podría encontrar en todos estos capítulos, incluso vamos a ver a partir del 23 y 24 otros casos más, la fórmula que uno podría encontrar acá es que siempre se dice: cuando acontezca tal cosa o tal caso, ustedes como pueblo de Dios deben actuar de esta manera. Cuando sucedan estas cosas, ustedes deben actuar de esta manera.
Y a partir de ahí, de esta fórmula o de esta forma de entender estos capítulos, vamos a encontrar que cada caso tiene una solución, ¿ya? Y esa solución va a reflejar la forma en que se vivía en aquella época, que es totalmente distinta a la forma que vivimos nosotros hoy. Eh, Cosas que serán chocantes porque nosotros no estamos en guerra, cosas que serán chocantes porque nosotros nos sacamos a nuestros hijos afuera de las puertas de la ciudad para que sean juzgados y puedan ser asesinados por ser rebeldes. Cosas que son chocantes, por ejemplo, que tengan que ver con situaciones con respecto a las relaciones del hombre con la mujer, el marido, con su esposa, y otras cosas más que van a aparecer en los textos que ya se han leído. Hay una cosa así importante, y a mí me gusta recordarlas porque creo que son fundamentales en los sermones anteriores, que hemos sido invitados por los pastores anteriores a leer estos textos bíblicos como palabra de Dios, y no como un manual de comportamiento. Cuando lo miramos como un manual de comportamiento, nos quedamos en la superficie. Lo hemos dicho no solamente ahora, nos quedamos en lo literal, sino que debemos bajar un poquito más a la profundidad para encontrar en esa palabra de Dios cuál es el carácter de Dios, cuál es el principio de Dios que necesitamos descubrir a través de estos pasajes. Y ya en los capítulos anteriores se han mencionado algunos casos, yo los voy a pasar rápidamente, no me voy a detener a analizarlo porque quiero analizar el capítulo 23, pero solo como recordatorio, en sus lecturas después personales, en el capítulo 21 se mencionaron 5 casos. Uno que tenía que ver con el caso de un muerto o de un cadáver que ha sido encontrado, y la solución frente a este caso también estaba en aquellos que eran parte de la asamblea de Israel, el pueblo de Israel, que tenía que hacer un sacrificio o una plegaria de súplica para poder pedir perdón, aunque ellos no hayan participado en la muerte de esta persona. Pero ahí está el caso y está la solución. También había otro caso, que era el caso de un matrimonio de un israelita con alguna mujer hermosa dentro de los pueblos que han sido derrotados. ¿Cómo tienen que comportarse? ¿Cómo tiene que funcionar una sociedad en términos de aquellas relaciones? Eh, lo importante de esos casos es que lo que se busca también es que la dignidad humana esté, ¿cierto?, por sobre la violencia, esté por sobre, ¿cierto?, este tema de la esclavitud, y de alguna manera eso nos permite a nosotros tener o encontrar o inferir del texto el buen comportamiento a la luz del pueblo de Dios frente no solamente a un muerto, ¿cierto? Este tema de la corresponsabilidad de la cual hablaba el pastor Javier hace 2 domingos atrás, sino que también nos muestra cómo debe funcionar el israelita dentro de su familia, en los derechos del primogénito, el tercer caso, cómo debe funcionar con el hijo rebelde, cómo debe funcionar en función de una persona que ha sido condenada, que es muy interesante, porque esa persona condenada va a recibir el juicio, pero no debe ser expuesta al escarnio, o sea, se protege también la dignidad del ser humano. Y en el capítulo 22, que fue predicado el domingo anterior, nosotros encontramos ya en el capítulo 22 casos que tienen que ver justamente con este tema de un marido que acusa a su esposa de haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, caso que tenía que investigarse, caso que al investigarse podía dar que el resultado fuera que el marido estaba mintiendo o la esposa había sido realmente, antes había tenido relaciones sexuales. Cualquiera de los dos casos tenía su castigo, tanto para el hombre y para la mujer. Pero también estaba el caso de la violación, ¿cierto? ¿Qué pasaba en el caso de violaciones? ¿Cierto? Como cuando una mujer era comprometida o o estaba sin compromiso. ¿Qué pasaba en esos casos? Estaba el caso y estaba la solución. Y el
cuarto caso que se menciona dentro del capítulo 22 tiene que ver el caso de incesto, ¿cierto? De casarse con o tener relaciones sexuales con hijos y madre, lo que era aberrante y abominable ante los ojos del Señor. Entonces, lo interesante de toda esta sección anterior, antes de entrar al capítulo 23, es que acá lo que uno va encontrando es que Dios va entregando instrucciones propias de la época, de la cultura de la época, para no atropellar o lesionar los derechos de los hombres y mujeres. Y si uno habla en términos más macro, los derechos de aquellos que son parte de la creación de Dios, que es el ser humano en su esencia. Dios está preocupado, a Dios le interesa cómo se relaciona su pueblo que fue elegido, pueblo que debe ser santo, cómo se relaciona socialmente, familiarmente, cómo se relaciona con los demás y cómo debe funcionar en torno a cada uno de estos casos que son, digamos, casos puntuales. No es que estos casos se vayan repitiendo siempre en la historia, son casos puntuales que son propios también de la época. Hoy día, en el capítulo 23, yo voy a ir mostrando algunos versículos para que podamos ir entendiendo otros casos, pero hay una estructura, hay 3 secciones, que cada sección tiene por lo menos 2 o 3 casos, y la estructura que vamos a plantear, vamos a tomar los capítulos 23, del versículo 2 al 9, que tiene que ver con aquellas personas que participan de la asamblea de Dios, que participan del culto a Dios. ¿Quiénes pueden participar y quiénes no pueden participar? Esa va a ser la primera sección. Ahí hay unos casos que voy a mencionar y los vamos a desarrollar. La segunda sección va a mostrar cómo se debe comportar en otro aspecto de la congregación que tiene que ver con el campamento. El campamento, este campamento que se instala previo a una guerra, y en ese campamento donde hay una guerra, a la actitud o el comportamiento de los que son parte de esta congregación, porque la congregación no está ligada solamente al templo, la congregación se extiende más allá del templo, incluso el campamento tiene que tener, ¿cierto?, una pureza o mantener una pureza, porque en el campamento y en todo habita Dios, los acompaña Dios. En esa segunda sección se va a tratar el tema de la pureza. Y una tercera sección, que también tiene 2 o 3 casos, que más o menos son el esqueleto del texto, tiene que ver con las leyes que son más humanitarias, más sociales. Ya estas leyes humanitarias más sociales donde se van a presentar algunos casos del comportamiento que debe tener alguien que va a recibir un esclavo, el comportamiento que hace una promesa, etcétera, etcétera. Y esos casos están desarrollados en estas secciones. Así que los quiero invitar, entonces, al primer caso, y ustedes ahí con sus Biblias me van a acompañar. Yo no voy a hacer una lectura ahora de todo el capítulo, pero vamos a ir leyendo paso por paso los casos que nos vamos a encontrar en el capítulo. El capítulo 3, entonces, va a mostrar lo que le agrada a Dios y la corresponsabilidad que tiene que tener el pueblo del Señor, porque va a seguir en ese tema principal, en sociedad y con su Señor. Entonces, el primer caso lo encontramos en el versículo 1, que yo voy a compartir acá pantalla, para que ustedes lo lean. El primer caso tiene que ver con los que no entran o los que no pueden entrar a la asamblea de Yahvé. Dice, no podrá entrar a la asamblea del Señor ningún hombre que tenga magullados los testículos o mutilado el pene. Ningún hombre entrará a la asamblea, esa es la prohibición del Señor, que tenga magullados los testículos o mutilado el pene. Entonces, en otras palabras, acá lo que encontramos, ¿cierto?, es que ninguna persona con imperfección física puede entrar a la asamblea de Yahvé.
Los escritores bíblicos han dicho que de alguna forma acá lo que se está protegiendo es que hay algunos pueblos alrededor de Israel, cananeos, que en su desarrollo religioso y político, lo político y lo religioso, prácticamente los pueblos cananeos y en Israel estaban muy, muy juntos, muy ligados, muy unidos, ¿cierto? Muchos habían sido mutilados, ¿cierto? Por causa de la guerra, otros por causa de servir a sus señores, a sus amos, y otros han sido mutilados también en función de los dioses paganos a los cuales sirven. Y lo que se protege acá, de alguna manera, lo que se establece es que ese tipo de conducta no puede ser aceptada dentro de la Asamblea del Señor. Estamos hablando de un momento y una época en que esto tiene una prohibición, ¿ya? De ahí vamos a ir avanzando hacia los otros casos. El segundo caso está en el versículo 2, que también es un caso bastante especial, porque vamos a encontrar en el segundo caso, versículo 2, dice, no podrá entrar a la asamblea del Señor quien haya nacido de una unión ilegítima, tampoco podrán hacerlo ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación. Y acá encontramos justamente la prohibición de aquellos que se han unido de manera ilegítima, una unión ilegítima, ¿cierto?, que no ha sido aprobada por Dios, y estos no podrán entrar a la asamblea del Señor. Fíjese que cómo los casos van mostrando primero el tema de la imperfección física, y el segundo caso de estas uniones ilegítimas, ¿cierto?, que en aquel momento cultural en el que está el pueblo son casos que funcionan en relación a la santidad de la nación. El comportamiento debe estar a la altura del Dios al cual sirven también. Pero es interesante que en el versículo 2 se marca también una tendencia a lo geográfico, o sea, de parte de las uniones ilegítimas entre personas de Israel y otros pueblos, pero después vienen también otros casos que tienen que ver en los versículos 3 y 4 con los temas más geográficos. Vamos a revisarlo en versículo 3 y 4. Dice, no podrán entrar, este otro caso, a la asamblea del Señor, y aquí estamos ya en los ámbitos geográficos de los pueblos que están alrededor o pueblos que han sido, ¿cierto?, dejados fuera por algún motivo. No podrán entrar a la asamblea del Señor los amonitas, ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación. O sea, hay un periodo prolongado en los cuales estos grupos que habitan en ciertos lugares geográficos no podrán entrar a la asamblea del Señor. Y evidentemente el hasta la 10ª generación va a marcar que son normas que pueden variar de acuerdo al contexto en que se vaya desarrollando Israel. Fíjese lo que dice el 4, porque no te ofrecieron, ¿por qué no entrarán a la asamblea del Señor? Porque no te ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por su territorio, después de haber salido de Egipto. Además, emplearon a Balaam, hijo de Beor, originario de Petor, en Aram, Naharayim, para que te maldijera. Justamente es una historia que Dios transformó, por supuesto, esa maldición en bendición. Pero por causa de esto, estos pueblos, al menos que se mencionan, no entrarán a la asamblea del Señor. Y es muy interesante porque junto con el caso y la prohibición, nosotros encontramos también una excepción inmediatamente a esa norma que tiene que ver con la excepción de los pueblos que sí pueden entrar. Si usted revisa el versículo 7 y versículo 8, dice, pero no aborrecerás al edomita, ¿cierto?, descendientes de Saúl,
pues es tu hermano. Tampoco aborrecerás al egipcio. ¿Por qué no lo deben aborrecer? A uno porque es el hermano y al otro porque viviste en su país como extranjero. La tercera generación de sus descendientes sí podrá estar en la asamblea del Señor. Y ahí termina la primera sección con los casos que he mencionado. O sea, tenemos que a la asamblea de Dios no pueden entrar aquellos que son, tienen imperfección física, aquellos que tienen una unión ilegítima, aquellos que son parte de unos pueblos que no fueron solidarios y que quisieron maldecir a Israel, pero sí podrán entrar aquellos que son descendientes de Saúl y aquellos egipcios que, cierto, por supuesto, no son rechazados porque vivieron ahí, fueron extranjeros ahí. Esa es la primera sección que tenemos. La segunda sección parte del capítulo 23, versículo 10 al 15, y acá nos encontramos con lo que mencionaba al inicio, con la pureza de la asamblea en el campamento. Si usted me acompaña con su Biblia, en el capítulo 23, versículo 9 al 11, capítulo 23, versículo 9 al 11, dice así, el capítulo 23, 9 al 11. Cuando tengas que salir en campaña de guerra contra tus enemigos, te mantendrás alejado de impurezas. Si alguno de tus hombres queda impuro por causa de una emisión nocturna, saldrá del campamento y se quedará afuera. Pero si se bañara al atardecer, ahí está la solución, está el caso de la impureza y está la solución: si se bañara al atardecer y al ponerse el sol podrá volver al campamento. Podrá volver al campamento. Evidentemente, este caso que se menciona está planteando justamente un tema que tiene que ver con el campamento que está preparado para la guerra. Son normas propias del campamento. Lo interesante acá es que esto debe cuidarse porque Jehová habita en medio del campamento. Ese lugar que habita, donde Jehová habita, es un lugar santo. Por lo tanto, aquellos que tienen estas conductas impuras, digamos, no en términos, digamos, directos, sino que en función de emisiones nocturnas, o sea, que surgen del sueño. Hay algunos comentaristas que han mencionado que no se habla solamente de la expulsión del semen, sino que también se habla de que muchos soldados, por ejemplo, tenían miedo de salir fuera de sus carpas, ¿cierto?, por miedo de ser asesinados por el enemigo. Por lo tanto, incluso al hacer sus necesidades, evidentemente, por miedo, algunos lo hacían también dentro de sus carpas. Es simplemente un elemento que le agrega esto de las emisiones nocturnas. No solamente algunos han dicho que es la expulsión de semen, sino también tiene que ver con incluso el tema más biológico. Por eso viene el segundo caso que tiene que ver con lo biológico. Y ahí vamos a analizar el versículo 12 y 13, donde también nos encontramos con el caso de la pureza en el campamento. Acompáñeme con los versículos 12 y 13. Designarás un lugar fuera del campamento, fuera de donde ellos están habitando, donde puedas ir a hacer tus necesidades. Como parte de tu equipo tendrás, cuando salgas fuera del campamento a hacer tus necesidades, tendrás como parte de tu equipo una estaca con la que cavarás un hueco y luego de hacer tus necesidades cubrirás tu excremento. Cubrirás tu excremento. Y aquí está el tema ya biológico,
que se entrega el caso, o sea, no hagan esto dentro del campamento, porque tienen que cuidar la pureza, sino que háganlo fuera del campamento. Y para hacerlo fuera del campamento tienen que llevar su equipo, una estaca, hacer el hoyo, ¿cierto? Y dejar marcado el lugar. ¿Por qué? Porque el campamento debe ser santo, debe ser cuidado de toda impureza. Fíjense las normas. Hoy día eso es para nosotros una cosa que no se puede practicar, porque cada uno de nosotros, la gran mayoría, diría yo, de nosotros, tiene por lo menos en sus hogares baño, tiene un lugar, ¿cierto?, donde hace sus necesidades, sus temas biológicos. Entonces, la designación de ese lugar tiene que ver con cuidar la pureza dentro del campamento. La razón fundamental de estos casos está en el versículo 14. Versículo 14. Porque el Señor tu Dios, ¿por qué no hay que hacer, por qué no hay que tener emisiones nocturnas, sean estos expulsión de semen o orina? ¿Por qué no hay que tener estas conductas, aunque sean involuntarias? ¿Por qué hay que salir fuera del campamento para hacer sus necesidades? Versículo 14. Porque el Señor tu Dios anda por el campamento para protegerte y para entregar a tus enemigos en tu mano. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Un lugar, estamos hablando ya de un contexto, un lugar geográfico, un lugar santo, ¿cierto? Si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. O sea, la exigencia de mantener ese lugar santo. Esa es la segunda sección. Voy a la tercera sección rápidamente. Vamos por sección. La primera, no entrarán a la congregación. La segunda, en la congregación que está en el campamento se mantiene un llamado a la pureza, ¿cierto? Y esta pureza tiene sus casos. Y en la tercera sección aparecen temas que tienen relación con el aspecto más humanitario, más social, con el cual debe Israel comportarse adecuadamente, el israelita. Vamos al caso de la tercera sección, versículos 15 y 16 de esta sección, para poder compartir. El primer caso que aparece acá en esta ley humanitaria es muy interesante. Dice, si un esclavo, en esta tercera sección, huye de su amo y te pide refugio, no se lo entregues a su amo, no se lo entregues a su amo, sino déjalo que viva en medio de ti. Déjalo que viva en medio de ti, en la ciudad que elija y donde se sienta a gusto. Y agrega, y no lo oprimas, y no lo oprimas. Esto es muy interesante desde el punto de vista de un caso que tiene que ver con lo humanitario, con lo social, con el comportamiento adecuado de un israelita. Se dice que es probable que cuando se refiere a un esclavo que huye, el esclavo que huye tiene no huye porque su amo lo trata bien, evidentemente el que huye porque está siendo abusado. Algunos escritores han sostenido que el abuso no solamente es un abuso físico, no es solo un abuso psicológico, sino que incluye a veces también el abuso sexual. Por eso, muchos esclavos huían, arrancaban de amos que eran malos, que los oprimían. Entonces la norma está para que cuando otro israelita encuentre a ese esclavo que huye, por supuesto ya eso, volvemos a insistir en esto que es propio de la época, este esclavo encuentre refugio en otra familia, en otro lugar, y en ese lugar debe ser tratado con dignidad y no debe oprimirse, todo lo contrario, debe darle cabida, debe dejarlo que viva en la ciudad que él elija y donde él, mire, fíjese en lo que dice el texto, donde él se sienta a gusto, o sea,
donde él se sienta seguro, donde él se sienta alegre y no lo oprima. O sea, quien reciba al esclavo no puede volver a cometer el mismo error de volver a hacerlo esclavo y oprimirlo y abusar de él, porque viene arrancando justamente, seguramente, de algún caso de maltrato, ¿cierto?, del cual a Dios no le parece correcto. Ese es el primer caso de la tercera sección. Vamos al segundo caso de la tercera sección, que lo vamos a encontrar en los versículos 17 y 18 de nuestra Biblia. Dice, ningún hombre o mujer de Israel se dedicará a la prostitución ritual. No lleves a la casa del Señor tu Dios dinero ganados con estas prácticas, ni pagues con esos dineros ninguna ofrenda prometida, porque unos y otros son abominables al Señor tu Dios. Unos y otros son abominables al Señor tu Dios. El caso que se presenta acá también tiene relación con las conductas de los pueblos cananeos. No hay que desconocer que los pueblos cananeos tenían sacerdotisas que eran también, ejercían la prostitución dentro de los cultos paganos, y también no estamos hablando de mujeres, estamos hablando de hombres y mujeres que se dedicaban a estos casos, no solo mujeres. Hay que tener en cuenta que en los cultos paganos también participaban hombres que se vendían en función de esos cultos religiosos. Por lo tanto, no se podía esa práctica pagana, cananea o de cualquier otro pueblo, llevar a la congregación de Jehová, porque Jehová rechazaba, era abominable para el Señor esto, y menos llevar los recursos que eran parte de esas ganancias para esas personas, llevarlas como ofrenda dedicatoria, ¿cierto?, a la casa de Dios, en este caso a la congregación, al culto a Dios, ¿ya? Y nos encontramos con un tercer caso que también tiene que ver con la conducta de un israelita frente, ahora en el versículo 19-20, que tiene que ver cómo se comportan ahora en las relaciones comerciales. Dice, no le cobres intereses a tu hermano sobre el dinero, los alimentos o cualquier otra cosa que gane intereses. Este es un versículo muy interesante. No le cobres intereses a tu hermano sobre el dinero, los alimentos o cualquier otra cosa que gane intereses. Cóbrale intereses a un extranjero, pero no a un hermano israelita. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos en el territorio del que vas a tomar posesión. Yo, pensando en esta idea de los intereses, lo que uno encuentra acá, que evidentemente ustedes recordarán que las relaciones comerciales de los pueblos antiguos no tienen que ver cómo no funcionan en los términos nuestros hoy día. De hecho, se dice que habían dos tipos de pesa, porque cuando se pagaban entre uno y otro, usaban los mismos productos de la tierra, lo que tenían a su alcance, pero si habían monedas que tenían que ver con algunos metales, también había otra balanza. Y algunos escritores han sostenido que habían dos balanzas, una para los que eran los productos que se cosechaban o los productos que se podían intercambiar como un intercambio y pago para poder hacer comercio, donde se pesaban y se equilibraban, y si pesaban igual, se entregaban adecuadamente. Pero la balanza que medía las otras monedas o platas digamos, o recursos que tenían que ver con oro, plata y otros productos, esa balanza siempre estaba arreglada. ¿No le parece conocido eso a usted? Estaban arregladas, ¿ya? Estaban tan arregladas que el que hacía negocio la arreglaba para él, así que ganaba más y cobraba más. Es interesante esto porque este caso tiene que ver con también la santidad y el buen comportamiento de un pueblo que sirve a Dios. ¿Propio de la época? Sí, ¿cierto?
no hay que cobrarle intereses a su hermano, ni, de lo que, ni del dinero, ni del alimento, ni de los que gane de los intereses. Hay que tratar con otros, con extranjeros, a ellos sí, con ellos hay que negociar, con ellos hay que poner intereses, no está prohibido, pero no con el hermano israelita. Y la promesa es porque Dios bendecirá al pueblo. Es interesante cómo esta tercera sección va mostrando estas leyes humanitarias, la buena conducta con el otro, la buena conducta que tiene que tener el israelita con Dios, y de esa manera, al tenerla con Dios, la tendrá también con el otro que es su hermano. Y el cuarto caso, versículo 21-23, vamos a tener ahí el texto bíblico, 21-23, dice, si le haces una promesa al Señor, y ahora tiene que ver con lo que hablamos, ¿cierto? Si le haces una promesa al Señor, tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que se la cumplas. Si no la cumples, habrás cometido pecado. No serás culpable si evitas hacer una promesa. Pero, si por tu propia voluntad le haces una promesa al Señor tu Dios, una promesa que Dios no le ha pedido que haga, o sea, por nuestra propia voluntad, cumple fielmente lo que le prometiste. Cumple fielmente lo que le prometiste. Y acá tenemos la norma o el caso de una persona que, sin ninguna presión de parte de Dios, es capaz de prometerle algo al Señor. Y eso es muy interesante, hermanos, porque a veces las promesas tenían que ver con la manipulación a los dioses. Te prometo esto, si tú me das esto, yo te prometo, si tú me das esto, yo te prometo que me comportaré así. Si tú me das esto, yo me comprometo, es una manipulación también. Entonces, el texto bíblico en este caso, la norma es, no hagas promesas a la ligera, no, si no vas a cumplir. Si Dios no te ha pedido nada, ¿para qué vas a hacer una promesa? Pero si la haces, cúmplela, porque si no la cumples, entonces dice, estarás cometiendo pecados. Ahí tenemos un cuarto caso, y el último caso, que es uno de los casos que a mí me producen, por lo menos me llama mucho la atención dentro del relato, está en los versículos 24 y 25 del capítulo 23. Dice el capítulo 23, 24, 25, si entras a la viña de tu prójimo, podrás comer todas las uvas que quieras. Ahí está el caso. Pero no podrás llevarte nada en tu cesto. O sea, puedes comer por causa del hambre, ¿cierto? Por la causa de la necesidad, de las uvas que están ahí, pero no podrás llevarte nada en tu cesto. O sea, no podrás robar, no podrás sacar, no podrás tomar y llevarte más de lo que necesitas. Pero podrás entrar a la viña de tu prójimo, podrás comer todas las uvas que quieras, pero no podrás llevarte nada en tu cesto. Versículo 25. Si entras al trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con las manos, pero no cortar el trigo con la hoz. O sea, podrás tomar el trigo con tu mano, comer, pero no podrás cortar el trigo con la hoz o trillar, si tuviéramos que decirlo así. O sea, puede comer, pero no puede cosechar. ¿Ya? Se le está permitido entrar, pero no se le está permitido abusar. Mire cómo es el Señor en estas normas de la época. Puede entrar, puede tomar, pero no puede abusar de eso. ¿Ya? Ustedes saben que el ser humano tiene tendencia a pasarse de los límites en todos los aspectos de la vida. Nos pasamos de los límites en todos los aspectos de la vida. En la vida social, en la vida familiar, pero también en la vida espiritual.
Estas son normas que incluyen la integridad del ser humano. Si ustedes revisan, son normas que incluyen la integridad del ser humano, el ser humano en todo su desarrollo, que requiere y de alguna forma son normas que buscan también cuidar el bien del ser humano, los derechos del ser humano, pero también los bienes del ser humano, en este caso los bienes que tenían los israelitas. El caso de la pureza tiene que ver con que el campamento es santo porque Dios está ahí presente, en ese lugar. Hay que cuidarse, hay caminos para poder ir a hacer sus necesidades. En el caso de los esclavos, ¿cierto? Hay que comportarse adecuadamente cuando un esclavo huye por causa de seguramente algún maltrato, aunque el texto no menciona que hay algún maltrato, el que huye, huye porque justamente o está siendo violentado sexualmente, o violentado físicamente o psicológicamente. Entonces, acá llegamos, hermanos, a nuestras conclusiones que los quiero plantear. Yo quiero plantear por lo menos 3 conclusiones, pero no en función simplemente de lo que encontramos en estas normas o de estos casos y estas soluciones para los casos, o estas instrucciones que son orientadoras para que el pueblo viva y se comporte adecuadamente y esté a la altura de un Dios santo, un Dios que los ha elegido, que los está llevando hacia su proyecto. Yo quisiera enfocarme cómo estas normas en el transcurso de la historia, en el horizonte de la esperanza y del nuevo pacto, se van modificando. Acá entonces nos encontramos con un relato que va a mostrar el carácter de Dios. A él no solo le interesa la pureza del hombre, sino la santidad, la pureza y santidad del pueblo, sino también le interesan otros aspectos de la vida humana. A Dios sí le importa los aspectos de la vida humana, todos los aspectos de la vida humana. Cuando hablamos de injusticia, tantas veces que lo hemos hablado, ¿cierto? ¿Cómo se comporta el ser humano en su caminar? Entonces, estos casos con soluciones altamente humanitarias, dice un teólogo, Félix, no me recuerdo el apellido ahora, altamente humanitarias, dice, son leyes que de alguna manera buscan que el pueblo de Dios en su historia pueda realmente vivir adecuadamente en su contexto y en su época, pero que en el transcurso del periodo del caminar del pueblo de Israel hasta Jesucristo, muchas de estas normas se irán actualizando, pero se irán actualizando no en función de la religión judía, sino en función del bien del ser humano, el bien de las personas, el bien de la humanidad. Lo que va más allá, hermanos queridos, de una etnia, de una nación, de un pueblo, sino que tendrá, hermanos, su máxima expresión, total, su máxima expresión en el amor que se va a demostrar a través de Jesucristo, el quien va a confrontar constantemente a los religiosos de su época, que creyendo agradar a Dios, usaban las leyes de manera literal para oprimir, para ser poco misericordiosos, incluso poco compasivos con aquellos que estaban en una condición de vulnerable. Fíjese que ya en el siglo, y esto es lo primero, ya en el siglo IV, se relata una solución redentora que se actualiza. Recuerden ustedes que no podrán entrar a la congregación de Israel aquellos que son los moabitas y otros pueblos, ¿cierto? Ya en el siglo IV se relata la historia, una historia redentora, o una solución redentora que transformará, hermanos queridos, el mensaje de universal, polemiza totalmente con estos relatos que, donde hay prohibiciones, y me refiero al libro de Ruth. Ruth, la moabita, quien se une a Israel en un matrimonio mixto entre un judío y una moabita, que incluso al entrar al pueblo, ustedes recordarán con Noemí, cuando iba a los campos, ¿cierto? Vos advierte a los que están trillando, a los que están trabajando en el campo, que no toquen a Ruth, ¿cierto?
porque en muchos casos, y hay que decirlo, los historiadores lo dicen, cuando una extranjera moabita entraba a los campos de Israel, era violada e incluso a veces castigada severamente. Pero en el libro de Ruth encontramos ahí el primer caso de actualización, donde la moabita, que es Ruth, una mujer fiel a su suegra, pero que fue fiel a Dios, que en sus palabras dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Es una mujer que comenzará en esta actualización de la instrucción a abrir una puerta completísima de la gracia del Señor, de donde vendrá también el nacimiento del Mesías. Si usted me acompaña al libro de Mateo, en el versículo 5, solamente quiero leer el versículo 5, porque el evangelista, ¿cierto? El evangelio va a colocar en su escritura, cuando habla de la descendencia de Jesús, va a colocar como un hecho histórico relevante la presencia justamente de una mujer de un pueblo que en Deuteronomio se prohibió que entrara a la congregación de Israel, pero que acá se actualiza en función del horizonte del nuevo pacto o del horizonte de la esperanza. Yo voy a leer solamente el versículo 5, ustedes pueden leer todo el capítulo si quieren en algún momento. Salmón dice, padre de Booz, cuya madre fue Rahab, Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed, padre de Isaí. Y aquí encontramos, fíjese usted, en este versículo, no solamente a Ruth como un eslabón en la historia importante, como una persona importante en este eslabón histórico que va a marcar el momento en que se iniciará la llegada del Mesías, ¿cierto? Una unión mixta, Ruth moabita y Booz israelita van a tener un hijo, Obed, que significa servidor o siervo, van a engendrar a un padre, Isaí, y ahí vendrá toda la descendencia. Y Mateo, el libro de Mateo, va a resaltar esto, no solamente a ella, a Ruth, sino también a otras mujeres que no eran parte del pueblo del Señor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos queridos? Que acá, en el libro de Mateo, no se dice de qué pueblo es Ruth, porque probablemente lo relevante acá es que acá al Señor le interesa mostrar que todas las personas, todos los pueblos, tendrán una oportunidad de restauración. Y eso es lo primero que quiero desarrollar con ustedes como conclusión. Fíjense que no podemos leer tan literalmente estos textos que no nos damos cuenta que en la historia se van actualizando. Fíjese lo que dice el libro de Isaías, capítulo 16, versículo 3 al 4. Dice lo siguiente: danos un consejo, toma una decisión. A plena luz del día, extiende tu sombra como la noche. Y escuche esto: esconde a los fugitivos, no traiciones a los refugiados. Deja que los fugitivos de Moab encuentren en ti un refugio. Protégelos del destructor y la destrucción se acabe y el agresor desaparecerá de la tierra. O sea, el libro de Isaías, en el capítulo 16, ya observamos cómo Dios está preocupado de la protección de los que están huyendo de Moab por causa de la guerra. Lo mismo pasa, hermanos queridos, con los que fueron mutilados. Ustedes saben que la prohibición de la Asamblea del Señor, no pueden entrar aquellos que han sido mutilados o que tienen alguna imperfección física.
quiero invitarlos a leer un texto de Isaías que también me pareció interesante, y con esto voy a ir terminando mi reflexión de hoy. Isaías capítulo 56, versículo 3, dice: el extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor, no debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo. O sea, no debe pensar eso. O sea, aquí se actualiza. Ahora pueden entrar. Tampoco debe decir el eunuco, el que es mutilado, no soy más que un árbol seco. No soy más que un árbol seco. Porque así dice el Señor, a los eunucos mutilados que observen mi sábado, o sea, que se hayan consagrado a mí, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas, y también les daré un nombre eterno que jamás será borrado. La actualización de la norma en función del amor de Dios. El amor de Dios está por sobre la norma y la ley. El amor del Señor abre una puerta para aquellos que en un momento histórico fueron excluidos de la congregación del Señor. Hermanos queridos, ¿cómo no recordar la historia de Felipe y el etíope? No voy a leer el texto, pero ¿cómo no recordar? Cuando el etíope viene leyendo las escrituras de Isaías, no sabe de quién se habla, Felipe le explica la escritura que se habla del Mesías, y cuando habla del Mesías se encuentra que puede haber alguna ley que le prohíba entrar a la congregación del Señor o ser pueblo de Dios. Y él pregunta, ¿qué impide que pueda ser bautizado? Y Felipe le dice, nada impide que sea bautizado. Nada impide que un mutilado sea parte del pueblo de Dios. Y eso es lo que habla de la voluntad de Dios, del amor de Dios. Edesio Sánchez dice, la voluntad de Dios es más fuerte que una ley que impida la entrada a personas castradas o mutiladas al reino de Dios. Jesús mismo se relacionó con todos aquellos que eran excluidos de la congregación de Israel, leprosos, mujeres con flujo de sangre, paralíticos. Ninguno de ellos quedó fuera del amor del Señor. La norma no puede oponerse al deseo del Señor y a su voluntad cuando se trata del bienestar humano. Termino con las últimas dos y rápidamente termino diciendo la insensatez de hacer votos a la ligera. Hermanos queridos, cuidado cuando prometemos cosas al Señor sin que el Señor nos haya pedido algo. Cada año nosotros sabemos que cuando iniciamos un año siempre le decimos al Señor, Señor, este año sí que te voy a servir, este año sí que voy a hacer esto. Cuidado con nuestras palabras, porque a veces nos llevarán a cometer pecado delante de Dios, en el sentido que si lo que hemos prometido no lo cumplimos, caeremos también en pecado delante del Señor. Por eso, si haces una promesa al Señor, como dice Deuteronomio, no tardes en cumplirla. Y Eclesiastés en capítulo 5:4 dice lo mismo, cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos o tus promesas. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar. No digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. O sea, no te excuses. Pensemos bien cuando nos comprometamos y consagremos al Señor y hagamos promesas. Y por último, hermanos queridos, me parece extraordinariamente maravilloso el tema de que un hombre podía entrar a las viñas de su prójimo y pasar por ahí. Hay un relato en el libro de Mateo, capítulo 12, donde entran los discípulos como la ley lo establecía al campo, y se dice, la historia dice que los fariseos, que eran muy puristas, muy radicales, se paseaban vigilando quién el día sábado hacía lo incorrecto en los campos. Jesús pasa con sus discípulos van y toman porque tenían hambre. Y los fariseos lo increpan
cómo tus discípulos el día sábado toman del trigo y lo limpian. ¿Cómo hacen eso si está prohibido en la ley? 39 prohibiciones existían en la ley sobre el día sábado. Pero Jesús tiene que aclararles a ellos que es más importante la misericordia que el sacrificio, que es más importante el amor que aplicar a veces la ley. Hermanos queridos, hay una cosa que debemos evitar, es la literalidad. Las normas del pasado se actualizan en función del horizonte del nuevo pacto. Jesucristo vino a cambiar estas normas en función de la santidad. Ya no existe un lugar santo como el campamento, sino que existen personas que son santas para el Señor. Ya no existe un pueblo que no tenga conciencia que debe actuar de una manera con el prójimo. Debemos actuar con el prójimo. La ley que apuntaban los fariseos era más importante que la hambruna con la cual se encontraban estos discípulos. Por eso la norma busca la misericordia, busca el bienestar del ser humano, y lo que no hace es buscar la opresión a través de una ley. Actualicemos aquellas cosas o busquemos la actualización de aquellas cosas que están en la Escritura en función del horizonte del nuevo pacto. En Jesucristo hay un nuevo pacto, y ese nuevo pacto, hermanos queridos, se ha concretado para servirnos o para que nosotros sirvamos al Señor con libertad. Casos y normas, formas de vivir que tenemos que nosotros aplicar. Cuidado con lo literal, cuidado con quedarnos con la norma, sino encontremos acá la palabra de Dios en función de las personas que necesitan un Dios de amor, un Dios que se acerque, un Dios compasivo, y también un pueblo que aplica la misericordia y no la norma solamente para apuntarnos con un dedo. Oremos al Señor y escuchamos un cántico. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela a nuestras vidas, clarifica nuestras ideas para que podamos siempre entender cómo tú en la historia fuiste modificando ciertas instrucciones, normas. Ya desde Ruth, Señor, ahí el plan redentor en todo su esplendor, para poder encontrarnos con una entrada a la congregación, al pueblo de Dios, por medio de Jesucristo. Todos aquellos que te hemos recibido, hemos entrado a esta familia, no por méritos propios, simplemente por tu gracia. Y nada nos puede apartar de tu mano. Señor, que en el caminar como hijos tuyos podamos también ser conscientes de que podemos actuar en misericordia y que la norma y la ley, aunque parecieran ser más importantes, no pueden tapar lo que es tu palabra y lo que es el accionar, la praxis de cada uno de nosotros cuando nos encontramos con personas a las cuales debemos proteger, amar y acompañar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.